contra 1. Esta noche, al centro del debate, se encuentra el doctor en Derecho Roberto Gil Suárez, militante del blanquiazul desde 1997, cuando aún era estudiante. Este político, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue secretario particular del expresidente Felipe Calderón. Actualmente se desempeña como senador de la República. Senador Roberto Gil Suárez, bienvenido a 3 contra 1. Es un gusto tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y cómo un político tan joven, senador, a los 36 años de edad, en qué momento de tu vida pensaste, me gusta la política? Cuéntanos en qué momento te cayó ese 20. Bueno, quizá desde muy chico me gustaba mucho la política. Yo me crié en Ciudad Juárez, aunque soy chiapaneco de nacimiento, hijo de madre chiapaneca, padre oaxaqueño. Emigran muy jóvenes. Mi padre es médico y se va a buscar una oportunidad al norte del país, a Ciudad Juárez, en un momento en el cual la expansión de la industria maquiladora provocaba que fuese muy atractivo para muchos profesionistas jóvenes, sobre todo de las áreas médicas o ingenieros, en fin. Y ahí empezó la efervescencia de la transición democrática, en los 80s, 83, con la primera presidencia municipal de Francisco Barrio. Mis padres, sin ser panistas, pues andaban un poco en estas organizaciones sociales que trataban de pues, contribuir a la transición, al arribo de la democracia, a la alternancia después de varias décadas de gobiernos de un solo partido político. Y ahí muy chico empecé a ver la política desde la perspectiva más ciudadana. Justo en 1994, en la campaña de Diego Fernández Ceballos, hay un evento del PAN, de la campaña de Diego, y va un orador, mejor conocido ahora como Felipe Calderón, era líder juvenil, va a esa campaña, y ahí lo escucho por primera vez y me resultaba de ahí nació muy tu atractivo. admiración. Ahí nació mi admiración por él en lo personal, pero también un poco por el PAN. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, digamos, con el que he crecido, es hijo de un panista prominente de Ciudad Juárez. Sobrino de otro, en fin, su familia estaba mucho más involucrada en el PAN y en razón de mi cercanía con él, pues empezamos a ir a los eventos, empecé a ir a los eventos. Un día le dije a mi mamá que quería afiliarme a las juventudes panistas y me dijo que no, que la política era cosa de grandes, que primero acababa la escuela y después me dedicaba a lo que quisiera. ¿No le hiciste caso? No, sí le hice caso. Me iba en cierta clandestinidad, me fugaba a los eventos. ¿A qué edad? Pues 15 años, chiquitito. Yo me vine en esas reuniones, digamos, de las juventudes panistas, ¿por qué te gustaba ir? Pues éramos muy poquitos. A esa edad. Éramos muy pocos al principio. La verdad es que hacíamos más trabajo de repartir volantes, pegábamos las calcomanías de los coches, tratábamos de animar los cruceros. Les voy a contar una anécdota. Pedíamos permiso a los automovilistas. Conductores, a los automovilistas, para pegar las calcomanías del Gordo Villarreal. Era la candidatura a la presidencia municipal, por ahí de 1989, si no me recuerdo. Y entonces le tocábamos el vidrio, decíamos, nos permite pegar la calcomanía, y mucha gente, porque ya había un panismo efervescente. Sobre todo por allá en Chihuahua, ¿no? Sí, en todo el norte, ¿no? La primera gobernatura que ganamos es la de Francisco Barrio, que no la reconocen, pero después nos reconocen Baja California, unos años después. Entonces, algunos te decían que sí, y otros, los muy priistas, no te daban oportunidad, y hacíamos la travesura, se les pegábamos en la puerta hacíamos la travesura de pegárselas en la puerta. ¿Qué te gustó del PAN? O sea, ¿por qué el PAN y no otro partido? Bueno, fue un asunto también un poco de los azares de la vida que llegaste ahí a Ciudad Juárez, pero después ya por voluntad tuviste que haber decidido, este es el partido que me gusta. ¿Qué te gustó del PAN? Las ideas. Quizá una de las cosas que definen al PAN es que es el único partido que tiene una ideología coherente a lo largo del tiempo. La gente que se acerca al PAN se acerca en función de un complejo ideológico, de un programa, de unos principios de doctrina, como lo llamamos nosotros. Esta idea de la libertad, las libertades económicas, libertades políticas, el mercado bajo la tutela del Estado, el humanismo político, en fin, empezamos a escuchar esas ideas. Era una época en la que hablaban de democracia, el único partido que hablaba de democracia, que hablaba de que la democracia es la condición necesaria para que el país
prosperara económicamente, si podías elegir a tus gobernantes, podías sancionar o castigar a tus gobernantes si hacían mal las cosas. Estoy hablando de los años 80, cuando era la época de las crisis económicas recurrentes. Entonces, la gente que perdía todo cada 6 años empezó a asimilar que una parte de la solución de los problemas económicos tenía que ver con que pudiéramos nosotros elegir a nuestros representantes. ¿Conociste a Maquillo? Lo vi de lejos, lo vi de lejos en algún evento del PAN. ¿Te imaginaste como diputado alguna vez en tu vida, como senador y como particular del presidente de la República? No, la verdad es que no. En esa época yo todavía tenía la duda de estudiar filosofía y letras o estudiar derecho. ¿Filosofía y letras? Sí, yo quería ser escritor, yo quería escribir, yo creo que me hubiera muerto de hambre. Pero un día mi padre me dijo que mejor garantizara una profesión que eventualmente me diera una alternativa. Entonces, por eso decidí estudiar Derecho. Vine a ver las universidades, fui a la Libre de Derecho, fui a varias, fui a la UNAM. Y por alguna razón leí el periódico y estaba de moda, en pleno fin de la administración salinista, el ITAM, pues por los secretarios de Estado, sí, por, claro, en fin, era la escuela el semillero del derecho público, de la tecnocracia. Entonces por ahí acabé en el ITAM. Llegué al ITAM a pedir informes y me recibió el director de la Escuela de Derecho. Y pero pensando en la política. Pensando en la política. ¿Y te quedaste con ganas de ser escritor? Me quedé con ganas de ser escritor. ¿Todavía? Bueno, yo creo que ya es una vocación. Ya tengo que calificarla como una vocación frustrada. Ya solo escribo de política una vez a la semana en un artículo en el Excelsior, pero ya no es una. Senador Gil Suárez, vamos a hacer unos mensajes y volvemos con más a 3 contra 1. Roberto Gil, hablabas del PAN y de por qué decidiste pues formar parte de este partido, hablabas de su doctrina, de su ideología. Ahorita están en una crisis muy fuerte, están pues viviendo una fractura. ¿Cuáles son las reivindicaciones del PAN ahora? Es decir, hablamos de un partido de derecha, el partido conservador. ¿Cuáles son o cuáles deberían de ser, en tu opinión? Es una crisis hasta explicable. Después de gobernar 12 años, cuando un partido accede al gobierno, en buena medida sus energías se concentran en el gobierno y de alguna manera se pierden las prioridades fundamentales del trabajo político partidario. Es algo natural que le ha pasado a muchos partidos en el mundo. Cualquier partido que pasa del gobierno, de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición, vive crisis similares. La solución a la crisis es contestarnos a una pregunta: ¿qué representa Acción Nacional hacia el futuro? Durante un tiempo representamos la alternativa de la democracia en México, ese partido que apostaba por los cambios institucionales para hacer efectivo el derecho al voto, para que los votos se cuenten efectivamente, para tener órganos electorales imparciales que pudieran organizar correctamente las elecciones. Posteriormente fuimos el partido que demandó la estabilidad económica y sobre todo crear instituciones para garantizar la estabilidad económica. Somos quienes le dieron autonomía al Banco de México en los años 90, le dimos una solución a la crisis financiera de los años Roberto, de los años 90. ¿Y ahora? Ahora tenemos que contestar la pregunta: ¿qué representa Acción Nacional para jóvenes que están perdiendo esperanza, para una generación de mexicanos que aspiran a un país mucho más potente, con mayor riqueza, con mayores oportunidades? Explicas que porque estuvieron en el poder, tienen ahora descuidaron al partido de alguna forma. ¿Perder el poder también hizo que perdieran un poco el partido? Digamos, ahí hay una doble causa. En efecto, cuando accedes al gobierno, buena parte de tus liderazgos se concentran a la acción del gobierno y dejan de hacer trabajo político partidario. Al mismo tiempo, en buena medida, el éxito o los resultados de gobierno son los que te permiten recuperar o reivindicar la confianza de los ciudadanos en cada convocatoria electoral. Lo que sucedió en nuestro partido es que no nos preparamos correctamente para reivindicar o refrendar la confianza de los ciudadanos en el 2012. Creo que tiene que ver con una suma de factores. El partido se desinstitucionalizó. Calderón hizo famosa esta frase de ganar el poder, perder el partido. Pareciera que van a perder los dos. Siempre hemos competido hacia adentro del partido. En algunos momentos hemos tenido crisis mucho más duras que esta. En los años 80 hubo una decisión importantísima en el Pero perder el poder sí les está causando buscar culpables, ¿no? Creo que hay estos bandos que dicen tú tuviste la culpa, que hay una pérdida de poder, siempre que se regresa a la oposición,
hay una especie de ajuste de cuentas entre expresiones dentro de una pluralidad, porque todo partido político tiene un componente de pluralidad, así es el PAN. No todos pensamos iguales ni creemos en las mismas cosas. Si bien tenemos un marco de referencia común, también es cierto que hay diversidad dentro del propio partido. ¿Para ti quién es responsable de haber perdido el poder? Todos tenemos una responsabilidad compartida. ¿Calderón? Todos. Y creo que hasta el más humilde de los militantes de Acción Nacional tiene parte de la responsabilidad. ¿Por qué? Las elecciones no empiezan el día que inicia la campaña. El reto de refrendar la confianza de los ciudadanos no empieza cuando se convoca una elección. Es un trabajo de todo el tiempo y es donde el PAN perdió de alguna manera presencia. Nos dejamos de vincular con las cámaras empresariales, nos dejamos de vincular con las universidades, el PAN desapareció en buena medida de las plazas públicas, no tuvimos una estrategia de acercamiento con los jóvenes, perdimos voto joven. ¿Hubo corrupción? Sin duda. Sí, admite que hubo corrupción, que cayeron las prácticas priistas. Y también hubo un problema de que el partido no atajó a tiempo y correctamente los indicios, las evidencias, las acusaciones, las percepciones sobre corrupción, que es el trabajo del partido. El partido tiene que tener sus propios antídotos cuando el comportamiento de sus militantes se desvía, porque no solamente pierde la marca, sino también perdemos quienes Entonces, somos Josefina Vázquez Mota no fue totalmente responsable de perder el poder. Tú fuiste coordinador de su campaña. ¿Qué pasó ahí? Cuando un partido tenía desde hace 6 años candidato y el otro partido tenía candidato desde hace 2 años, nosotros al inicio de 2012 estábamos decidiendo si Josefina o Ernesto. Terminó la campaña el 5 de febrero y nos fuimos otra vez a competir. Una falta de preparación, una falta de programación, un problema de institucionalidad, porque, insisto, las elecciones no empiezan el día que inicia la campaña. Es un trabajo permanente. Lo que debe recuperar el PAN, o más bien lo que debe tener el PAN, es esa convicción de que todos los días se gana la elección. La elección del 2018 empezó al día siguiente del 2 de julio de 2012. Se habla de que traicionaron a Josefina, de que no la apoyaron lo suficiente, de que la dejaron sola. El propio Calderón. Yo creo que aquí hay algo que hay que poner en perspectiva. Mucho tiempo el PAN exigió que el presidente no se metiera en los procesos electorales. Que el presidente no fuera un factor que inclinara la balanza hacia su partido o hacia sus candidatos. Y en eso creo que hay que reconocer la vocación democrática del presidente Calderón. No se metió en la interna. Yo soy la mejor prueba de que el presidente no incidió en la elección. Yo, siendo secretario particular, paso a coordinar la campaña. Pero visto hacia atrás, ¿no fue un error? De entrada es contrario a la ética política y a la ley. Pero es la realidad política. Pero creo que deja un rasero de ejemplo importante. ¿Se vale o no se vale que el presidente de la República meta las manos adentro de su partido o contra otros partidos políticos para la continuidad de su proyecto o de su partido? El propio partido no le apoyó suficiente, se dice, Roberto. Creo que hubo malas decisiones en la programación o en la estrategia del partido. Por ejemplo, ¿cuáles? El 5 de febrero del 2012 elegimos candidata a la presidencia. 2 semanas después, el partido volvió a competir internamente por las candidaturas a diputados, senadores y gobernadores. Es decir, estaba resolviendo una fractura y 15 días después te vuelves a fracturar, ahora por las candidaturas a diputados, senadores y gobernadores. ¿Qué debió haber sucedido? Primero, tener un calendario diferente, haber resuelto las candidaturas de una manera más armónica y decirlo con toda claridad. La candidata debió haber tenido poder dentro del partido. Es decir, que le dieran la llave de muchas candidaturas. No se la dieron, Madero no se las dio. Aquí hay una cosa personal de Roberto Gil Suart. Eras secretario particular del presidente y te fuiste a coordinar la campaña de Vázquez Mota, que no era, digamos, el gallo del presidente. En la percepción no parecía la preferida del presidente. ¿Y era o no era? Soy la mejor prueba de que el presidente no tenía preferidos. Si no me hubiese dicho a mí o hubiese mandado una señal de que no... Y ahora eres corderista. Bueno, porque no soy maderista. Yo sí tengo una identidad generacional con Ernesto Cordero. Tenemos también una identidad, digamos, de proyecto del partido. De Calderón. Vemos, hay esta percepción de que el presidente Calderón es como el tirititero del PAN, ¿no? y que nos habla todos los días en la mañana. ¿No nos dice, usted, teléfono? Para saludarnos, pero no es... Para no saludarnos, da, no, todos los días. No puede uno creerlo, no, pero no, de verdad. Entre políticos. Hola, ¿cómo estás? El expresidente sabe su lugar en el PAN, sabe que es un liderazgo importante, pero también sabe que es momento de una renovación de liderazgos, de una renovación de cuadros y que es el momento de quienes estamos. Senador, se han dedicado a descalificar el proceso. ¿Cómo siguen en el proceso si ustedes dicen no sirve
que va a haber tal y nos van a ganar, de alguna manera sin decirlo. ¿Le van a levantar la mano? ¿Tú le vas a levantar la mano a Madero si gana Madero? De entrada es un escenario poco probable porque va a ganar Ernesto ¿Y si Cordero. ocurriera ese escenario? Lo que hemos dicho nosotros ¿Le es que levantas la mano? nosotros sabemos competir y sabemos resolvernos después de la competencia. Nunca hemos dejado de reconocer un resultado. Somos demócratas ante todo. Y después de la elección viene el momento en el cual nos reunimos, nos convocamos y vemos hacia adelante. Esa es la historia del PAN. El PAN es el único partido que ha competido desde sus orígenes. Nunca hemos resuelto nuestra vida interna de manera distinta. Hablando de competencia, cuando Madero buscó la dirigencia en la que se quedó, estabas tú por ahí también buscándola. Sí. ¿Sí es cierto Tampoco que te quiso pidieron, debatir conmigo. ¿Sí es cierto que te pidieron que te bajaras? No fue propiamente una solicitud de retiro, sino yo tomé la decisión de no presentarme a la segunda vuelta. Yo perdí la primera vuelta por 6 votos. Por varias razones. Llegué tarde a la elección, fui el último candidato en registrarme. Estuve 2 semanas, digamos, secuestrado en la Cámara de Diputados por la aprobación del presupuesto. Yo era diputado y me tocaba como vicecoordinador de la bancada negociar el presupuesto. Justo cuando empieza el proceso, la campaña interna, yo tengo que asumir la responsabilidad de la negociación del presupuesto. Entonces, no solamente llegué tarde, sino también me ocupé en el presupuesto. Entonces, hubo varios factores. Y en ese sentido, esta También contienda... me faltó algunos amarres, que creo, viéndolo en retrospectiva, debí de haber sido más insistente con algunos cosas. Esta contienda interna ahora la vives como una revancha también tuya, porque perdiste la dirigencia nacional. No, en lo absoluto. No soy persona de revanchas. Revancha política, digamos. Ni de resentimientos, no. Sí tengo una distancia enorme en la forma en la que entiendo y veo al PAN, que la forma en la que lo ve y lo entiende Gustavo Madero. Yo creo que un partido tiene la obligación de salir al paso, dar explicaciones cuando hay una acusación de corrupción, cuando alguno de sus miembros es señalado. Y hay algunos otros casos. Creo que el PAN se ha alejado terriblemente de las causas ciudadanas y evidentemente no comparto la estrategia de Gustavo Madero tan complaciente con el gobierno federal. ¿No les va a salir caro este experimento, digamos, de evidenciar lo que está mal? Porque al final del día, y descalificar el proceso, porque al final del día se están exhibiendo contra lo que fueron sus principios como antidemócratas. Señalar que el proceso tiene problemas de organización no es ni reventar el proceso ni boicotear el proceso. Creo que hay cosas que se están haciendo mal en la organización del proceso. Tan es así que no pudieron organizar ni un debate. Afortunadamente, Efecto TV transmitió el debate entre los candidatos a la dirigencia porque la organización electoral interna no fue capaz de lograr una transmisión por Internet. Hay otros problemas que tienen en la toma de decisiones de la organización electoral. Llegaron 3 semanas tarde las boletas, en fin, no se han acreditado los representantes de casilla. Hay un problema logístico. Es que es la primera vez que es abierta la militancia también, Roberto. No es la primera vez que competimos abiertamente. Los candidatos a la presidencia en 2006 y en 2012 se eligieron a través del mismo método. Tenemos experiencia, tenemos una serie de antecedentes, de precedentes que nos dan memoria institucional y sobre todo experiencias buenas y malas sobre qué tenemos que hacer para organizar una elección de ese tamaño. Antes era un partido, digamos, más cercano, más cerrado. Como que arreglaban sus problemas en casa, adentro. En los 60 se pegaban hasta con la cubeta. Crisley y Barrola en unos debates agrios y había un intercambio epistolares en los periódicos. Los debates en el PAN siempre han sido intensos, siempre han sido en el marco de una competencia interna. Solo que en los 60 no había redes sociales, ni había, en los 80, no había la difusión que hoy tienen en los 80, las diferencias, ¿no? Ya nadie se acuerda del debate entre Fox y Diego, cuando Diego amagó con la posibilidad de volverse a presentar a la candidatura presidencial en el 2000. En fin, creo que el PAN no es... el PAN es un partido que compite intensamente hacia adentro, que debate. El caso es que van a restañar heridas lo hemos hecho después siempre. del proceso. Lo hemos hecho siempre. Pero cuando competimos, como en el box, nos ponemos en una esquina, termina... Y en el lejano escenario de que señalas tú, Madero gane, levantas la mano, como decía Olivia, digo, ¿Estela o no? Todos vamos a concurrir a la nueva dirigencia. Yo estoy convencido de que va a ganar Ernesto Cordero. Tan es así que solo eso explica el nerviosismo. Hasta te cuesta decirlo, Roberto. No. Oye, tenemos que hacer una pausa. Una pausa y regresamos.
Continuamos aquí en 3 contra 1, senador Roberto Gil Suart. Hablamos ya un poquito de cómo fue su niñez, ya nos platicó de Juárez, de esos inicios en la política. Toca hablar de la vida personal, un pronto matrimonio, el tercero. Sí, bueno, ya en 3 semanas ya. En 3 semanas te casas. En 3 semanas me caso. Muy enamorado, ¿no, senador? Sí, soy un hombre que cree en las instituciones hasta en eso. Pues ya van 3, ¿no? Pues sí, bueno. ¿Y es la vencida? Es la vencida. Es la vencida. Si Jesucristo perdonó 3 pecados, ¿por qué no 3 matrimonios? ¿Y a quién vas a invitar a tu boda? Son pocos invitados, la verdad. ¿Sí? Sí, no vamos a hacer nada grande, pero amigos cercanos. Si invita al presidente Calderón, si esa es la pregunta, sí. No tengo por qué no invitarlo, le tengo muchísimo aprecio, cariño. ¿Sigue queriendo ser como él? Sí, y qué bueno que surge eso, porque siempre me lo preguntan. Yo utilizaba en ese discurso de despedida de la Secretaría Particular una anécdota que le escuché al propio Felipe Calderón con respecto a don Luis. En algún momento Felipe Calderón dijo que quería ser como don Luis H. Álvarez porque en el PAN entendemos el liderazgo como ejemplo y entendemos el tránsito generacional como una forma de poner ejemplos para otros que vienen detrás de nosotros. Esa es la forma en la que el humanismo político entiende el liderazgo. ¿Y Calderón es tu ejemplo? Creo que lo ha hecho bastante bien en su vida. Como todas las personas tenemos defectos y virtudes, creo que el presidente es un hombre honesto, el expresidente Calderón es un hombre de convicciones, es un hombre que de buenas intenciones, y creo que le ha hecho bien a Acción Nacional y a México. Pero también se equivoca, y se Como equivocó todos con la los seres estrategia de humanos. seguridad en el sexenio pasado. Ustedes siempre dicen, había que hacer algo, había mucha violencia, el ejército sigue en las calles, lo cual nos da la razón, pero Roberto, las críticas también son terribles, fueron muchos muertos, muchas víctimas colaterales. El Se video- equivocaron en la estrategia. Añadiendo a lo que dice Olivia, lo peor es, o el caso peor es la tierra natal de Calderón, Michoacán. El video de la tuta hablando con el exsecretario de Gobierno y gobernador provisional de Michoacán es el mejor ejemplo de que teníamos razón, de que el presidente Calderón tenía razón. La narcopolítica en su máximo esplendor, Pero también panista, porque está Uriel Chávez, ¿no? Que si no me equivoco es panista. pues no está en ese video, ¿no? En El ese secretario- no, pero está señalado Ahí la tuta dice claramente que lo único que no van a hacer es dejar pasar a la familia Calderón. ¿Por qué? Pues porque el presidente había tomado la determinación de contener al crimen organizado en donde estuviera. Pero la estrategia fue la adecuada, esa es la pregunta. La estrategia, para decirlo pronto, es la única que había, la única posible, porque el Estado había perdido el control de territorios enteros. Michoacán era tierra de nadie en 2006. Fue el gobernador de otro partido político, Cárdenas Batel, quien le pide al presidente la intervención de las Fuerzas Armadas por una sola razón, porque en este país no había policías. Este país, la 9ª economía del mundo, no tenía policías. El gobierno del presidente Calderón recibió la Policía Federal con 6,000 elementos de la Policía Federal, 6,000 elementos federales. Buena parte de ellos eran, personal prestado por el Ejército para resguardar instalaciones Senador, pero no estratégicas. pudieron ir más allá, si era la tierra del presidente, hacer lo que al final del día se hizo, controlar Lázaro Cárdenas, en fin, ir mucho más allá porque se contuvieron, incluso Al final contra... de la administración había ya un escenario de contención, no solamente en Michoacán, sino en Tamaulipas. Se resolvió Baja California, se resolvió Ciudad Juárez. Pero sí, todos Sí. los días Está hay hirviendo. balaceras en Tamaulipas. Ahora, un año y medio después. No, también la durante reducción el de la sexenio. violencia en Tamaulipas había decrecido de manera importante en el último año del presidente Felipe Calderón. ¿Qué pasó? Con la intención de marcar un antes y después de estrategia de seguridad, el gobierno actual replegó a las Fuerzas Armadas. Se redujo el 30% del despliegue militar en Michoacán y una proporción similar en Tamaulipas. Eso explica la violencia. ¿Pero qué te ilegal. dicen la cifra de muertos? Muchos que dejó muertos, el sexenio Roberto, Calderón? miles. Sí, pero hay que hacer una precisión. Los muertos, los homicidios, no están provocados por el Estado. Y las famosas víctimas colaterales. Sino son homicidios provocados por el crimen organizado. Y ahí tienes como Estado 2 alternativas. O dejas que sigan matando o los contienes. Los enfrentas, utilizas el poder coactivo del Estado para evitar, para persuadir, para disuadir a que no se cometan estos homicidios. Hay una mala comprensión sobre el origen o la causa de los homicidios. Parece que es el Estado el que agarra balazos a sus ciudadanos. Lo que está sucediendo es que son los criminales que por el control de las rutas, por el control de las plazas, por las revanchas entre cárteles, asesinan a otros. Esa es la realidad de nuestro país. Hay una mala interpretación de que si el gobierno no hubiese sacado a las Fuerzas Armadas,
entonces no hubiera habido violencia. Volviendo, eso es absolutamente volviendo falso. senador, al tema personal y un poco para ir por ahí, fuiste papá muy joven, tienes un preadolescente, un hijo preadolescente de 13 años. respira. Cuéntanos un En poco la el rol edad de como la papá y cómo le pubertad. haces para convivir con él. Lo tuve a los 22 años. No le digan a nadie, pero alteré el orden de los factores. Es la razón de mi vida. Tiene 13 años, ya está en la etapa más... Yo le digo que está en la edad del chocolate porque todo le choca, nada le late. Me llevo muy bien con él, pasa mucho tiempo conmigo. Es un niño muy bien portado. ¿Qué te dice de lo que haces? Te lo resumo de la siguiente manera: no quiere dedicarse a la política. No quiere por nada del mundo. No le gusta, pero ni a 5 cuadras de distancia. ¿Le chocó aquel tema de los casinos? Lo hablé con él, porque cuando surgió todo el tema, evidentemente ya está grande y lo empieza a ver en televisión. Dejó ir a la escuela porque de alguna manera la noticia había crecido, pues, 3 días en Televisión Nacional. Pero lo que hice fue, me lo llevé a la comisión permanente el día que apoyé la creación de la comisión de investigación, el día que renuncié a mis secretos bancario, fiduciario y fiscal para que me investigaran, el día que presenté o que anuncié que iba a presentar una denuncia, una demanda civil contra la persona que me acusó. Y después de eso le dije que tenía que regresar a la escuela, que yo ya había dado las explicaciones y que él tenía que seguir adelante. ¿Y qué te contestó? Lo hizo. Lo he hablado con él, por supuesto que le afecta, pues pero cuando tú tienes la claridad de la conciencia, cuando puedes transmitirle a tus hijos que no tienes nada de qué arrepentirte, nada de qué avergonzarte, creo que ellos mismos lo transpiran. ¿Qué te divierte? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta correr, me gusta la música, me gusta mucho leer. Soy normal, ¿no? ¿Qué música me río te de la gusta? vida. De toda, la verdad es que de toda. ¿Bailas? Intento. Intentas. Hago mi mejor esfuerzo. ¿Qué traes en el coche? ¿Qué estás escuchando ahorita en tu coche de música? Ahorita de todo un poco. Pero, bueno, traigo de todo, pero en mi iPod traigo desde música clásica hasta la banda MS de Sinaloa, ¿no? Oye, ¿qué lees? Si te preguntamos 3 libros, ¿sí lo sabes De todo, decir? sí, por supuesto. Estoy leyendo el Memorial del Engaño de Volpi, la nueva novela de Volpi, extraordinaria, pues, Buenísima. sobre la crisis financiera, en fin, extraordinaria novela. He leído los previos de Volpi, En busca de Clinsor, en fin, la trilogía esa magnífica de la década de los 80 y 90, en fin. Roberto, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 3 contra 1. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.